Aunque es mayormente conocida por el célebre caso Manises, el municipio de Manises ha sido desde siempre un referente cultural, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del territorio español. Sus famosas creaciones de cerámica la llevaron a tener un gran renombre internacional, y hoy en día cuenta con diversos espacios museados donde poder disfrutarlas. Además, posee una gran conexión con la naturaleza del entorno valenciano por encontrarse junto al paraje del cauce del río Turia. La localidad es, al parecer, un imán para la energía de la abundancia, pues ha sido premiada con el gordo de la Lotería de Navidad hasta en 5 ocasiones. Manises es la puerta de Valencia para todos los viajeros que llegan por vía aérea y también para los que llegan desde el espacio exterior. Pero sobre todo es un pueblo acogedor y diferente, que tras visitarlo deja a todos los curiosos con una sensación especial. Desde la asociación te invitamos a asistir a unas jornadas diferentes, con interesantes ponencias y cargadas de sorpresas, porque Manises no solo es el caso Manises. Bueno, pues seguimos la tarde y lo hacemos con Pierre Monteagudo. Él ha sido fundador de Estudios Espaciales de Héctor R. Rojas, astrofísico de la NASA, y bueno, es biógrafo suyo, es escritor, y aquí lo tenemos, que nos cuente lo que nos quiere contar. Tenemos 3 ponencias de él. Hoy tenemos una, el sábado por la mañana otra y por la tarde otra. Nos va a hablar de extraterrestres y de un montón de cosas muy interesantes. Bueno, con todos vosotros, Pierre Monteagudo, bienvenido. Sí. Muchísimas gracias, Rosario, amigos, amigas. Un placer compartir estos instantes con todos y todas. Un saludo cordial para los amigos que nos siguen en directo desde Argentina, Chile y otros países. Os voy a pasar esto, por favor. Gracias, Rosario, por organizar este evento. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Juan Carlos, por todo el apoyo técnico, a todos los amigos del equipo de... Ayúdame con esto. Dibujando la realidad. Uno por aquí, por este lado y otro por Ah, sí, pues la Valentina también. Esto, espera, Rosario, no te marches. Vamos a hablar de muchas cosas, pero de un experimento muy especial, el experimento que permitió demostrar la demostración experimental del efecto contrario al de la gravedad. Y luego ya veréis por qué es importante. Bueno, ese es el experimento explicado con lujo de detalles en mi último libro. ¿Y ese para este? Juan Carlos, hace falta el micrófono allí. ¿Qué micrófono? ¿Dónde? Justo en este momento. Micrófono, el micrófono solamente eso, ahí es ese. El vídeo. Pasa que habrá que apagar luces, ¿no? Dame, dame.
No, mejor con el Poco. micro. Poco. Sí. Bueno. Vamos a ponerlo por aquí porque Manos libres. sí. Muy importante. Las presentaciones que hago ahora a nivel nacional o si fuese el caso a nivel internacional las realizo ya no solo como biógrafo oficial del personaje del astrofísico Héctor Rojas, sino como presidente fundador del Centro de Estudios Espaciales que lleva por nombre Astrofísico Héctor Rojas. Una organización sin ánimo de lucro, organización nacional en España, que ha sido fundada para desarrollar una serie de proyectos sociales. Proyectos sociales del interés general de la sociedad actual y como son proyectos que desarrollamos en recuerdo, conmemoración y como homenaje a la memoria póstuma del insigne astrofísico, que si bien fue uno de los científicos más importantes de la historia, es también uno de los más desconocidos. Es el logotipo que utilizo como biógrafo oficial con la documentación perceptiva. No es un eslogan, hay una documentación legalizada para su validez internacional, un trabajo de más de 10 años. Bueno, y esta presentación la hago en recuerdo, conmemoración y homenaje a don Héctor Rojas. ¿Por qué la hemos hecho así? Es una sola intervención en 3 partes. ¿Por qué? Pues para mí es un reto profesional, es interesante, hay que concatenar ideas que guardan relación, pero que al mismo tiempo de esta manera podemos abarcar o compartir informaciones importantes o interesantes con personas que asistan a todos los ciclos de las jornadas. No solo hoy, sino mañana también, en la mañana y en la tarde. Y luego lleva una secuencia. Una misma idea expuesta en tres presentaciones. Y sin duda una forma de apoyo al evento. Me parece que es una forma de estar aquí presente los 2 días que dura el evento. Para mí es una forma de apoyar a la Asociación Ufológica. Y por eso lo hemos hecho así. Para compartir con las personas que vengan en los 3 turnos y para apoyar el evento y porque también es un reto profesional para mí. Tiene un plus. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a tocar muy brevemente, el tema de los SWAP. Esto que les ha dado por llamar fenómenos aéreos anómalos o algo así, a lo que es el fenómeno, la cuestión ufológica, verificada durante décadas, cientos de años. Ahora el Pentágono le ha puesto este nombre, un nombre distinto para confundir, para desinformar, y luego veremos por qué. También forma parte de la presentación de hoy aspectos que están incluidos o forman parte de lo que es la historia secreta de la carrera espacial. Parece mentira, pero de la carrera espacial desarrollada hasta ahora, tan solo nos explicaron algunas cosas públicamente, lo que políticamente les interesaba y les beneficiaba, y el resto es todo parte de una historia secreta. Por cortesía de Rusa. Rusa simboliza el afán por la dominación mundial, afán hegemónico que tiene secuestrado a la humanidad. Las superpotencias hegemónicas queriendo dominar. Es una antigua obsesión que tienen por dominarlo todo. Y eso en mi obra literaria está representado por ese dibujo, por Rusa, el pulpo de la dominación mundial. Fijaros qué feo es. Bueno,
ahí queda establecido como, y está incluido dentro del tercer libro, de Secretos de Estado. Hablamos de todo eso. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de presentar en Manises o hablar de temas que se abordan en Secretos de Estado. Entre ellos, cómo llegó la documentación, las memorias científicas y geopolíticas del astrofísico, cómo llegan esos cientos de folios a mis manos, se explica ahí, en Secretos de Estado. Como si fuera pues, una situación verdaderamente más propia de espías y de espionaje. Así llega la documentación. Estoy esperando años y finalmente, tras haber publicado Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, en 2019, al mes siguiente me llegan, la publicación del segundo libro fue en junio del 19 y al mes siguiente, en agosto concretamente, recibo más de 500 folios con las memorias científicas y geopolíticas del personaje, auténticos secretos que él cuenta como si fueran anécdotas. Bueno, eso está explicado aquí. Luego, quién es y por qué. El primer capítulo es lo menos interesante. ¿Quién es y por qué asesinaron a Ken? Los mismos que luego, años más, pasando un tiempo, intentaron también asesinar y fallaron, afortunadamente, a Ronald Reagan. Esos hechos están conectados por la autoría, tanto el asesinato, el salvaje asesinato de JFK como el intento de magnicidio de Ronald Reagan están conectados por una misma autoría intelectual. Y eso lo explicamos y es casi lo menos interesante del libro en el primer capítulo. Bueno, luego hay una serie de explicaciones sobre cómo durante la Guerra Fría situaron los misiles con cabezas nucleares en la órbita de la Tierra. Esto es una cosa que todavía mucha gente no lo sabe. Que hubo laboratorios espaciales específicamente desplegados en el ámbito circunterrestre, orbitando la Tierra, con sistemas automatizados para lanzar misiles equipados con munición atómica, directamente planificado para impactar contra objetivos en la Tierra. Fíjense de lo que hablamos. Humanos siniestros programando sistemas automatizados de lanzamiento de misiles con cabezas nucleares para destruir su hogar, la Tierra. Ni más ni menos. Eso ahora ha sido reemplazado por sistemas de alta energía, que veremos luego un poquito más adelante. Ahora en órbita ya no tienen los sistemas con munición, los misiles con cabezas nucleares, sino que tienen sistemas de energía láser altamente destructivos en órbita alrededor del planeta, y resulta que si en un momento dado quieren, en un área forestal remota, con un solo hilito de luz, te preparan un incendio en un sitio recóndito donde no lo pueden detectar rápidamente, y te preparan una en cualquier nación del planeta. El caos, desde la órbita terrestre. Si alguien tiene interés en conocer la historia, por ejemplo, la historia de los cosmonautas soviéticos, que en su intento por alunizar, casi seguramente en diciembre de 1968, su nave colisionó muy fuerte, no fue un descenso suave, intentaron un vuelo suicida, un vuelo directo, y su nave colisionó a demasiada velocidad. No se sabe si por suerte o lo contrario, ellos sobrevivieron al impacto, y 3 jóvenes militares soviéticos hicieron el trabajo para el que habían sido enviados a la superficie lunar, y en definitiva allí quedaron, murieron. Y por la
desesperación del último en morir y los gritos que se escucharon en la NASA pudieron determinar. En aquella época, como ahora, también tenían antenas muy poderosas, muy potentes, y pudieron recoger los gritos del tercer cosmonauta que quedó tendido sobre la superficie lunar. Un hecho de la mano del doctor Rojas, extraído de sus memorias, que no deja lugar a dudas. Esto viene a decir que antes del alunizaje que aparece registrado en la historia como el primero, ¿verdad?, cosa que he comprobado a lo largo de los últimos años y que es congruente con la difusión de imágenes que no tienen que ver con el propio alunizaje, y eso es posible. Antes de eso ya se había intentado dos. Uno se llevó a cabo con éxito, Apolo 10, aunque dijeron que no, que se había quedado por ahí en la órbita dando vueltas alrededor de la Luna. Y antes de Apolo 10, el intento de los soviéticos que terminó en tragedia. Bueno, eso está explicado con amplitud todo lo que hemos descubierto sobre el tema. Y otra serie de cosas, un breve apunte sobre las ruinas lunares, lo que pudieran ser. Este es el tipo de documentación analizada. Este es un ejemplo. Esta es la primera página de un ensayo de don Héctor Rojas y la última página de ese mismo ensayo con su firma característica, su firma manuscrita y la fecha, fechado a comienzos de la década de 1980. Así más de 500 folios, un trabajo de una gran envergadura. Tuve que estudiar física, por lo menos la física básica, para poder comprender algunos conceptos y luego explicarlo de forma que todos pudiesen entenderlo. Analizar eso me llevó más de 2 años, hasta poder plasmarlo en Secretos de Estado. Por supuesto, mi obra literaria y particularmente el último Secretos de Estado es un alegato por la paz, porque yo pienso que a estas alturas ya todos lo sabemos, hay dirigentes en el mundo a los que no les interesa la paz y más bien les interesa mantener a la sociedad en un estado de tensión permanente, diferentes niveles de tensión, de enfrentamiento, de conflicto, crear guerras y desencuentros aquí y allá, porque consideran que es el mejor de los negocios. Y en este mismo instante cada día entran órdenes de compra multimillonarias a las corporaciones armamentísticas porque ya prácticamente han agotado todos los stocks que tenían. Los países europeos, los países OTAN, Rusia también, han agotado absolutamente todo, incluso hasta Israel ha agotado sus arsenales de tal manera que se ha creado la necesidad, con estos conflictos, los que están ahora, estas guerras que hay por el mundo, se ha creado la necesidad a los estados nacionales, a los gobiernos, de comprar más y mejores armas, más sofisticadas, más avanzadas, más poderosas para destruir y matar. Y las órdenes de compra en este momento son multimillonarias, dirigidas órdenes de compra a las industrias armamentísticas, la mayoría de las cuales, entre el 70 y el 80% de la facturación corresponde a multinacionales o empresas fabricantes armamentísticos estadounidenses. Por eso es que han logrado exportar su modelo de convivencia basado en el uso intensivo de las armas y lo introducen en otros países y ahora esto es un sinvivir. Les hablaba antes del caso Kennedy. Ahora, el mes que viene, se conmemora un aniversario más del salvaje asesinato de Kennedy. Confío en que cuando marchéis después de esta presentación ya sepáis que antes de asumir el presidente electo de Estados Unidos recibe una llamada del alto mando militar
en esa llamada se le indica lo que debe hacer en política exterior, política internacional, y se le señalan las líneas rojas. Precisamente por eso asesinaron a Kennedy y luego intentaron asesinar a Ronald Reagan, porque no traspasó esas líneas rojas. En el caso de Kennedy intentó buscar un acercamiento con Cuba, la posibilidad de inaugurar una era de paz con la Unión Soviética, y eso es desde el lado de esta superpotencia, de esta superpotencia y la que le asiste, tanto Estados Unidos como Reino Unido, eso era inviable. De hecho, en otro momento les contaré el caso en el que en el año 56 sabotearon la cumbre de paz, cuando la delegación soviética estaba en Londres para una cumbre por la paz y el mundo estaba emocionado, entusiasmado por la posibilidad de que se inaugurara una nueva era de paz, y cómo ellos mismos, los organizadores de la cumbre, la sabotearon, porque la paz no les interesa, porque la paz no genera dinero. Bueno, así de triste es un poco la situación en la... Ya entramos en el terreno de todo este misterio presentado por el Pentágono, de los eventos anómalos aéreos, todo este cuento que han ido contando en los últimos años. ¿Qué sucede? Que con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se dan cuenta que pueden tener acceso a esa tecnología, la tecnología de lo coloquialmente conocemos como platillos volantes, y dan órdenes a sus fuerzas armadas. Esto lo he podido verificar y comprobar que ha sucedido tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, queriendo mantener la supremacía sobre el resto del planeta, dan orden a sus fuerzas armadas de abatir. Si tienen la posibilidad, si encuentran la manera, deben abatir a esas aeronaves, porque de allí van a obtener mediante ingeniería inversa la tecnología que ahora exhiben mediante simulacros, como si fuera una persecución de un piloto a una nave extraterrestre. Esos vídeos que han filtrado como valor probatorio, ninguno, no tiene ningún valor. No soportan una auditoría y no es más que la tecnología, y luego ya veréis por qué, la tecnología que ellos mismos han desarrollado y que utilizan en secreto y que la ponen en marcha en el momento que lo creen oportuno, y luego para filtrar pues un audiovisual donde dicen que es un efecto anómalo. Bueno, el primer caso confirmado, les puedo dar confirmación que el ocurrido en Roswell en 1947 se trató del estrellamiento o la caída o el abatimiento de ese tipo de tecnología, coloquialmente llamada platillos volantes, que no son más que aeronaves tecnológicamente un poco más avanzadas de lo que para esa época conocíamos en la Tierra. A partir de ese momento, y veréis que coincide en el tiempo con un hecho muy importante, que es el experimento que antes os he pasado para que lo viesen. ¿Qué pasa? Que el doctor Rojas, trabajando en la NASA en Houston y en los diferentes complejos de NASA en Estados Unidos, había hecho un gran descubrimiento. En aquella época se llamaba el centro principal de NASA en Houston Manned Space Flight Center, o Centro Espacial de Vuelos Tripulados, que es desde el año 73 y en la actualidad el Johnson Space Center, Centro Espacial de Vuelo Johnson. Sigue allí, ese complejo sigue allí. Bueno, el objetivo era ese, construir un dispositivo, un instrumento astrofísico portátil, para poder utilizarlo en cualquier parte del mundo. Es decir, ese láser, con un tamaño muy reducido, en un dispositivo de menos de 5 kilos,
se iba a transportar para utilizarlo con fines benéficos, como por ejemplo irradiar terreno infértil, terreno desértico, para que utilizando las radiaciones adecuadas se le pudiera dar la fertilidad de los terrenos más fértiles que conozcamos. Esa es la tecnología que desarrolló Héctor Rojas estando en la NASA, en Houston. Este es el aspecto exterior que tenía el dispositivo. Así se veía por fuera. Internamente tenía dos partes fundamentales. Esta primera parte donde se genera un haz de luz y se hace pasar a través de esta placa. Se utiliza una longitud de onda energéticamente muy cargada, una longitud de onda correspondiente al sector violeta intenso del espectro electromagnético, mediante un proceso muy complejo que no nos interesa describir, que se llama colimación. Selecciona una única longitud de onda del sector violeta, color violeta intenso, y la proyecta sobre la plaquita fotográfica. En esa placa fotográfica tenía grabado, placa de vidrio, sobre la cual estaba grabado el espectro luminoso de una estrella. Cada plaquita correspondía a una estrella, que él mismo había fotografiado. En ocasiones desde la Tierra y otras, tal como le recomendó a NASA, desde el espacio. La impresión de esa foto en la placa es la huella luminosa que contiene toda la información sobre los elementos químicos que existen en muchas estrellas y que ni siquiera conocemos aquí en la Tierra. Hay una diversidad de elementos químicos que para el momento eran desconocidos en la Tierra y se podían sintetizar en el laboratorio, se podían crear a partir de la emisión, la estimulación luminosa de la huella de una estrella, según lo que se quisiese hacer, porque dependiendo de la estrella las hay metálicas, las hay más bien electromagnéticas, dependiendo cuál fuese la fotografía de la estrella, y Rojas lo definió muy bien, podía lograr sintetizar un tipo de sustancia alimenticia, un tipo de sustancia muy energética para proveer al mundo de energía, o un tipo de gas. Todo eso se podía hacer prácticamente mediante la reproducción de la huella luminosa de la estrella en el laboratorio de NASA. Y eso es ni más ni menos lo que hizo. De esta primera parte del dispositivo, la luz, el fotón que entra, es una señal muy pequeña, tan pequeña que había que amplificarla. Y creó este dispositivo interno. Este dispositivo es un fotomultiplicador con una matriz de cuarzo sólido. Esta es una matriz de cuarzo sólido que lo que hacía era fotomultiplicar un efecto, amplificar la señal luminosa por 10 a la 6, 1 millón de veces. Y al salir generaba un rayo y dice el doctor que el rayo más potente de todos los que genera la antigravedad lo encontró en ese primer experimento por casualidad. ¿Qué sucedió el día de la primera experimentación? Tomad en cuenta una cosa importante. Todo este dispositivo que se ve aquí, todo esto miniaturizado, entraba en 2 centímetros. Esta primera parte del láser estelar de Rojas, todas estas piezas estaban en 2. Hoy en día se puede poner en 2 milímetros, pero para aquella época fue un prodigio de la ciencia. Y todo esto lo colocó en un espacio por decisión experimental. Para lograr un resultado óptimo, por decisión experimental, tuvo que fabricar con su equipo de 5 asistentes en NASA Houston las piezas, varias de las piezas miniaturizadas, que luego introdujo en esta primera parte del dispositivo en un espacio de solo 2 centímetros. Fijaros
Fijaros qué detalle. Y después ya, la proyección luminosa, el láser. ¿Qué sucedió? Que el día de la primera experimentación habían olvidado colocar aquí, en esta parte aquí, era necesario poner, en ese momento utilizaron lo que tenían, un prisma de Flynn, pero era necesario colocar una lente especial para orientar el rayo a su salida. Y no, habiendo olvidado ese detalle, el rayo salió en un ángulo inapropiado, no iba a incidir en el lugar de la experimentación. Lo cierto es que describe el doctor Rojas en una negligencia, deja la mano aquí, una de sus manos estaba aquí, justo a la salida. Y cuando activaron el dispositivo, el rayo incidió sobre su mano. Con tan buena suerte, amigos y amigas, que no cambia el estado de la materia, es decir, no le produjo ningún deterioro, ninguna lesión, nada, pero sí algo muy singular. Durante los microsegundos que tenía la mano puesta aquí sobre la lente de salida y el dispositivo había sido activado, antes de retirar la mano, que es cuestión de microsegundos, al darse cuenta de su negligencia, como él mismo lo reconoce, sintió que sus pies empezaban a levantar del suelo. Efecto contrario al de la gravedad. Y lo veremos. Su anulación de la pesantez de cuerpos materiales sin modificar el estado de la materia. Ni más ni menos. De eso es de lo que hablamos. Y si recordáis, cuando hablamos de las leyes de la gravitación universal, recordamos a Isaac Newton. Y luego hablamos de la teoría de la relatividad general y recordamos al prominente científico doctor Albert Einstein. Y más recientemente el fallecido Stephen Hawking por su teoría de los agujeros negros. Pues allí, a ese nivel, tendríamos que situar, si se conociera la historia, si realmente tuviese el reconocimiento que merece, por su desarrollo matemático del proceso físico, por su explicación matemática y su comprobación experimental del proceso que da lugar a la onda que anula el efecto gravitatorio, a ese nivel debería estar Héctor Rojas. Bien, pienso que podréis comprender mejor por qué le doy la importancia que le doy al trabajo que realizo y por qué la insistencia en dar a conocer su historia. Bueno, lo cierto es que, como no estaba colocada la lente, al retirar la mano, la lente de orientación del rayo que debía estar aquí no se había puesto en ese momento, no habían caído cuenta, sale el rayo en un ángulo extraño y va a caer sobre un florero que había en el laboratorio. Y tanto tiempo como la radiación generada con nuestra longitud de onda específica incidió sobre el florero, suprimido o anulada la pesantez, sin afectar el cuerpo, la materia, los átomos constituyentes. Tanto tiempo como la radiación incidió sobre el florero en el aire flotando. Creo que podrán comprender, amigos y amigas, un cierto grado de frustración que acarreo por el hecho de que los científicos, los estudiantes de ciencia y el público en general no sepa absolutamente nada de este efecto antigravitatorio. Ciertamente acarreo un grado de frustración. Bueno, esta es una representación gráfica de cómo sería el aparato visto por fuera en el momento de la activación. No hay información sobre si se veía o no el rayo. Es una longitud de onda que está dentro del segmento visible, el violeta intenso, pero no dice en sus memorias si se veía o no el rayo. Es posible que se viese y es posible que no se viese. Yo esto no lo he podido comprobar porque tendría que tener el aparato en un laboratorio de física y reproducir el experimento.
Lo cierto es que para efectos de la explicación aquí, decir que utilizó una longitud de onda, solo una tan depurada que era una sola longitud de onda, la más potente de todas, y experimentalmente lo comprobó muchas veces, con objetos de diferentes tamaños, de diferentes longitudes, de diferentes pesos, y tantas veces como lo hizo, el efecto fue siempre el mismo: anular la pesantez del cuerpo sin alterar la materia. Bueno, y aquí tenemos, esta es una de las noticias que en un momento dado se difundió en un periódico de circulación nacional, donde se habla de que había descubierto el tipo de radiación que le permitiría levantar objetos muy pesados, como por ejemplo los que todavía en la actualidad se levantan con grúas tan grandes y tan pesadas, tan monstruosas, que en ocasiones causan pues accidentes, graves accidentes. ¿Qué hicieron con la tecnología de Rojas? Pues esto que vais a ver. Él lo quería como benefactor de la humanidad, para beneficio de los pueblos del mundo, de todos los pueblos, para hallar nuevas sustancias que permitieran el acceso a la energía universal, incluso, y gratuita, en cantidades suficientes para todos los pueblos. Lo quería para fertilizar terrenos que son áridos y que hubiese cosechas más grandes, más amplias, de mejor calidad, para mejorar incluso aspectos de la ganadería. Es decir, había planificado esto para propulsar lo que es el progreso social de los pueblos, y hacía énfasis en aquellos más desfavorecidos. Claro, llegaron los militares del Pentágono, eso lo hemos financiado nosotros, eso lo hemos pagado, ha sido hecho con dinero del Estado, es nuestro, lo confiscan, y además nos tiene que dar las claves de la operatividad del instrumento, utilizando la longitud de onda que sirve pues para esto que van a ver en este momento. Around the globe, U.S. Air Force aircraft fly into harm's way. Laser weapon systems offer air crews an unprecedented capability to protect themselves and other assets and increase overall combat effectiveness. Lockheed Martin is bringing this capability to the warfighter sooner rather than later. Viper 1, engage surface launch. Blazing. Viper 1, splash, surface launch missile. Total, que la tecnología del láser estelar de Rojas pues fue utilizada para incorporarla como sistema de alta energía, altísima potencia destructiva, para destruir y matar en aviones, en equipos terrestres, en camiones. Fijaros el detalle, esta es la foto de un camión militar estadounidense, y en lo alto del camión está exactamente una variante bélica de lo que el doctor Rojas había diseñado. Si lo veis, casi hasta tiene una forma muy parecida. En barcos se utilizan las fragatas, los barcos de guerra, para desde la plataforma se utiliza como sistema láser de alta energía o energía dirigida, también para abatir aeronaves en vuelo. Fijaros el detalle. Este es solo uno de las versiones. Este se llama Peresvet. El Peresvet es el de los soviéticos, el de los rusos. Lo han ido optimizando. En aquella época de la Guerra Fría no tenían el portátil, era muy grande el aparato de ellos, y el doctor Rojas explicaba que era muy grande y por eso era ineficiente, porque no lo podían trasladar a todos los puntos donde podía ser necesario. Y qué curioso, en estos días algún vocero del Kremlin sale diciendo que sí, que lo tienen portátil también.
decir, han tenido tiempo suficiente para optimizarlo. Ya ni siquiera lo esconden. Y están las fotos por todos lados. En 2021, cuando publiqué El secreto de Estado, esto era como ciencia ficción. Seguramente más de uno pensaría que me había vuelto loco. Ahora están las fotos por todas partes. Los que les he enseñado antes y el del avión, el colocado en los bajos de un avión, un cazabombardero, desarrollado por Lockheed Martin. Curiosamente, una de las empresas donde el doctor Rojas trabajó al principio, antes de pasar directamente a NASA. Bueno, pues ahora lo tienen, esta tecnología, sistema láser de alta energía incorporados en rifles de francotirador. De un lado a otro de la línea de combate, apunta un francotirador con el rifle láser, y entra el destello, el fogonazo, el pulso láser entra por la mira de un francotirador del otro lado y lo deja ciego. Fijaros cómo son estas mentes siniestras para crear todo tipo de cosas para destruir al prójimo. Bueno, eso ya se está utilizando ahora activamente en el teatro de operaciones de Ucrania. Y a veces alguna que otro comentario hay sobre esto. Lo peor y lo más terrorífico es que esta tecnología está en órbita circunterrestre. Ya no debemos olvidar esto y debemos ser conscientes de ello, saber que el mundo está dirigido y gobernado por sociópatas y psicópatas, y que esos sociópatas y psicópatas tienen instalado estos sistemas de destrucción masiva, sistemas láser de alta energía, energía dirigida en el espacio. De hecho, ahí están los incendios tan raros que pasaron en Hawái. Y de hecho, así están los orientales ya forrando los techos de las casas con lonas azules. Pues le agradezco muchísimo el comentario porque es así. Los incendios de Hawái muy sospechosos, muy sospechosos. ¿Que por qué no fueron detectados a tiempo? Pues porque lo orientan de tal manera que incide en zonas remotas, en área forestal profunda, en alta montaña, en un momento en que el pasto, el sustrato, la vegetación está chamuscada por el calor y preparan un caos, pues similar a lo que ha pasado en Maui, en Hawái. Otro tanto he visto en Canadá. Hablaban mucho, se pronunciaban mucho sobre sanciones, sobre hacer esto y lo otro, y les cayó una por allí, toda un área de urbanizaciones calcinada, bueno, impresionante. Yo no afirmo tajantemente que hayan usado esa tecnología, pero que sepáis que existe y que en el momento que lo decidan la utilizarán. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos que...? Esta imagen es para representar, para animar a que conservéis en la memoria la idea, el conocimiento de que esto ya existe en el espacio y que lo tienen directamente apuntando a la Tierra. Adelante. Será como utilizarlo como utilizar, porque eso utilizará una energía básica para eléctrica básica. Sí, el sistema fotomultiplicador. Sí, Producen un rayito de energía. Por muy poco tiempo. Ellos... Sí, eso es. Pero luego habrá un largo tiempo de tener que reponer eso con placas solares en nuestros hoteles. O ellos ya tienen un sistema de generación de energía limpia. Claro, una fuente de energía específicamente adaptada para eso, para generar la energía primaria que luego es fotomultiplicada por un factor de 10 a la 6 o incluso mayor. Pero el sistema más básico para alimentar ese sistema es una batería. Eso es una buena pregunta que en este momento no puedo contestar, porque fijaros que lo que utilizaban para generar la energía primaria en el láser estelar de Rojas era una bombilla de tungsteno, una bombilla pequeñita, además miniatura. Pero esa bombilla se alimenta con voltaje de cero. Sí, efectivamente. Y con lo es una fuente
seguro que la fuente de alimentación que utilizan en la actualidad, yo no lo sé, pero estoy casi seguro que es una fuente, una fuente nuclear. Es un reactor nuclear el que alimenta indefinidamente para tener el arma preparada a disposición para emitir un pulso láser y con la tecnología del descubrimiento de Rojas, ese pulso láser, la forma más gráfica como podemos verlo es recordar esa película que hace unos años nos pasaron para alertarnos de ciertas cosas, donde una nave discoidal desciende, creo que era el día de la invasión. ¿Cuál? El día de la independencia. ¿Recordáis que hay un edificio altísimo y que baja la nave discoidal, se sitúa a pocos metros por encima de la azotea, de lo alto del edificio, y luego sale un haz de luz que lo hace explosionar, implosionar, que no queda nada? Pues ese es el poder devastador de la tecnología desarrollada por Rojas y reconvertida a arma de destrucción masiva. Y eso lo pueden aplicar, por ejemplo, sobre un super portaaviones, el Gerald Ford, que han enviado ahora al Mediterráneo Oriental. Con un solo impacto de ese tipo de armas lo desintegran con sus 5.000, 6.000 armas a bordo. No existe. Es decir, han logrado concentrar el poder destructivo del armamento atómico en un solo pulso láser. Es tan poderoso, tan potente el efecto que puede causar, que lo mismo lo pueden ajustar o utilizar una variante para crear un incendio con un pequeño rayo láser en un área boscosa, forestal, que lo pueden utilizar para desintegrar un portaaviones. Así de... Por eso no sé si habéis oído que habla este y el otro de nuevos principios, armas basadas en nuevos principios físicos, que no describe, pues se refiere a eso. O sea, un poder destructivo, pues, a eso dedican el tiempo de los científicos, el dinero, los recursos, por eso hay tanta hambre en el mundo. Nikola Tesla también inventó un rayo, el rayo de la muerte, ¿no? Sí, pero Sí. no se encontró. ¿No? Ya le doy la palabra enseguida, voy finalizando. Al doctor Rojas le gustaba decir esto. Amigos, amigas, la mentira corre hasta que la verdad la detiene. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dame el micro y voy a decir muy buena frase. Lo que pasa es que tú ahora no contestas. No. Bueno, Es que cuesta tanto de entender. Déjalo, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo. Hala, pues levántate. que te- Rubén me está preguntando. Quería preguntar algo muy interesante, porque claro, si tenemos este armamento estelar sobre bosques y sobre naves, digamos que pueden atacar a las naves y hacer incendios, eso también se puede hacer sobre ciudades. Sí. Lo que pasa es que no querrían hacerlo de una manera tan evidente. Porque como la tecnología ultradestructiva la tienen tanto de un lado como de otro, si uno de los grandes contendientes en la geopolítica mundial ataca al otro, a alguna de sus ciudades, con ese tipo de tecnología así de forma tan evidente, del otro lado no tendrían más remedio que responder de la misma manera. Claro, pero sabemos que este mundo está manipulado por unas pocas familias. Entonces, cuando, por ejemplo, uno de los que existen, el Club Bilderberg, decida sobrevivir a costo de la muerte de muchísima gente, que evidentemente la superpoblación
contaminación está, digamos, haciendo un desastre en nuestro planeta, no van a reparar en usar esas armas. O eso, o armas biológicas como las que tienen en el arsenal, no. Ahora que yo ya lo sabía, que tú lo has aclarado, esto es más práctico que el arma biológica, porque ellos no son contaminados. Pues sí. Claro. Y es quirúrgico, este es un dispositivo Esto quirúrgico. es lo más moderno que hay, Sí. y lo más sano para ellos, y lo más letal para nosotros. Por eso acostumbro decir que la humanidad tiene una espada de Damocles sobre la cabeza y que no debemos tener miedo ni preocuparnos en exceso, pero sí saberlo. Saber. No, esto no es un mensaje que transmito para que tengamos miedo de lo que pueda pasar. ¿No? Que pase lo que tenga que pasar, que pase y ya está. Y siempre sugiero, como vaya viniendo, vamos viviendo el día a día, sin hacer... Como vaya, como dice el Cholo, como vaya partido a partido, bueno, pues nosotros como vaya viniendo vamos viviendo. Esto es un teatro. Todo esto es el teatro del horror y la humanidad secuestrada, el 99,9% de las personas son como nosotros, gente de buena voluntad. Lo bueno es que nos vamos del teatro. Que desean, no podemos salir de aquí, solo tenemos un planeta que es la Tierra, fuera de aquí no vamos a ir a ningún sitio, irán 3 o 4. Y tenemos esa espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad que en el momento que ellos lo decidan pueden no solo caerse a bombas nucleares sino a rayos láser. Aquí hay una pregunta, sí. Bueno, no pregunta, una afirmación que dice... Adelante, por favor, Paco. Sí. ¿Querías decir algo? Vamos. Lo que es el Cari, No, estaba diciendo él. Rubén. Muy hay 3 poderes fácticos que son los que están dominando todo el mundo. Por encima de todas las empresas, de la NASA, de que si Rusia y tal. Esos son los que mandan. ¿Qué pasa? Investigan lo que ellos quieren. Cuando quieren coger una nación, la destruyen. Cuando quieren subirla, la suben. Esto es lo que mandaron Ronald Reagan, bueno, a Ronald Reagan no, a Kennedy y tal, es porque ellos tienen programado para 80 años quién tiene que mandar ya en Estados Unidos. Y el que no está en su línea, a ese es fuera. Jimmy Carter, que era el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, dijo en la campaña electoral: voy a desvelar el secreto del Pentágono. Como no lo dejaron, no salió. Entonces resulta que lo que cogieron ahí en el año 47, ese ovni, ese aparato que se estrelló, de ahí, antes ya había algo de, porque Hitler en la Segunda Guerra Mundial ya tenía algunos indicios de buena cosa, pero ahí empezaron estos 3 a decirle: vais a investigar, no vais a descubrir, porque no, vais a investigar esto. Si un ovni viene en un tipo de luz que no desconocíamos, un tipo de láser que desconocemos, y como decía, 1 kilómetro, te paran la radio de un coche y todo el tipo de sonidos, es lo que a estos les han dicho: tenéis que estar averiguando. Y el top secret de todo lo que hay, que es top secret, solamente han desclasificado y desclasifican lo que a estos les interesa para callar muchas veces al pueblo, pero no todo, porque lo más importante se lo callan, y a nosotros nos toman por tontos. Claro, ese es parte de la presentación de mañana. Durante su viaje por los confines de la galaxia, el equipo de Buscando la Realidad aterriza en nuestro planeta.